Buenas noches, amigos. Mi nombre es Juan Saavedra. Bienvenidos a este espacio de podcast. Hablamos y aprendemos. Tengo como invitado a un amigo ingeniero profesional y a la vez empresario. Su nombre es Richard Gómez. ¿Cómo estás, Richard? Juan, buenas noches. Qué gusto estar contigo nuevamente para conversar. Adelante. Richard, en relación a tu experiencia y formación como ingeniero, he observado al compartir conversaciones con otros amigos ingenieros también como tú. En el tema de la realización de proyectos se ha notado esa necesidad de desarrollar una comunicación más empática, una forma más humana, a veces quizás, ¿no? En el trato entre ingenieros. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Sí, es una de las habilidades que debería tener todo ingeniero, pero no es tanto así, sino que se requiere formarse y llevar algunos cursos, ¿no?, de comunicación efectiva Ujú. para poder lograr eh, entregar información de manera correcta en la información de un proyecto o, o en los trabajos de mantenimiento que ya se tienen pues planeados, ¿no?, dentro de un programa mensual o anual. Entonces es importante tener esa habilidad, ¿no?, de la Ujú. comunicación efectiva, pero eso es algo que se trabaja y que se tiene que estudiar, ¿no? Porque, Pero, eh, Richard, tú dices que es algo que se tiene que estudiar. Mi inquietud es, yo observé en algunos programas formativos universitarios, mallas curriculares, y la verdad encontré casi muy poco, excepto en la carrera de ingeniería, un poco más el tema de gestión humana, pero en las demás era casi nulo, muy pequeño. Eso es un poco la explicación de lo que estás comentando, Rich, esa carencia de que hay que necesidad de formarse más en la parte de las habilidades blandas de la ingeniería y que parece que las facultades, bueno, las universidades no están considerando ese aspecto. sí, tienes razón, porque en la universidad no se tocan esos temas de habilidades blandas o dentro de la malla curricular no se encuentran. Ujú. Entonces, toda Pero la sin formación embargo, tú técnica, comentas que en el trabajo sí es necesario. por supuesto, porque se trabaja con personas y para Ah, tener en cuenta con el otro punto que es el trabajo en equipo, necesitas una buena comunicación. exacto, un trabajo de equipo. Y no solamente eso, tiene que mostrarse la posición de un buen líder, porque hay que tener un poco cuidado con el tema de las relaciones humanas, porque a veces se confunde el tema del liderazgo como el poder de la autoridad, pero en la realidad no es así, porque se van a encontrar muchos problemas de malas interpretaciones, de posturas o de sometimiento de repente a imposición de cierta posición del cargo. ¿Qué piensas tú, Richard? Es importante lo que tú comentas, ¿no? Porque si no hay esa preparación, pues no muestra liderazgo en el equipo y no va a conseguir los objetivos. ¿No? Y generalmente se va por el otro lado, ¿no? Por un tema de imposición o por un tema de repente de caerle bien al jefe o al gerente, ¿no? Entonces, no está mostrando liderazgo, sino que está mostrando una actitud de sometimiento para seguir en el puesto, ¿no? Ujú. Pero tú no crees, Richard, que de alguna u otra manera este aspecto de necesidad de desarrollar las habilidades blandas entre los ingenieros, ¿no crees que es una responsabilidad universitaria de la educación superior? Porque obviamente ustedes ingresan a la universidad para formarse, para cumplir los requisitos de la exigencia del mercado laboral, ¿cierto? Sí, es cierto. Y debería de estar dentro de la malla en estos tiempos, ¿no? Y Ujú. siempre, ¿no? Pero
Pero eso es la parte que debe cambiar y que se debe integrar en las mallas curriculares de las universidades, ¿no? Especialmente estatales, ¿no? Porque de repente las privadas en algún caso ya lo estén considerando, ¿no? Ujú. Richard, entonces, ¿tú crees que una de las limitaciones en el desarrollo de muchos profesionales de ingeniería tiene que ver en desarrollar estos aspectos que la universidad no ha llenado ese espacio? Pues te comento esto y un poco la inquietud de este podcast, ¿sí? Porque he hablado, Richard, te comento en varias oportunidades con exalumnos y amigos de ingeniería de diversas profesiones que me han dicho, Juan, ¿cómo haces tú para desarrollar esa comunicación, esa empatía y liderazgo en equipos de trabajo? Imagínate, Richard, que me lo pregunta un ingeniero y la verdad no estaba pues enterado un poco del ambiente formativo, de la interacción, porque yo no soy de ingeniería, yo soy de administración, pero por la relación de los negocios me he tenido que interactuar con ingenieros, pero tuve estos alcances de inquietud y ahora tú me comentas que un poco hay esa necesidad, puesto que la educación superior no ha llenado ese espacio. O sea, quiere decir que los ingenieros tienen que de alguna manera, como se dice aquí en el país, ponerse las pilas para poder formarse en esos aspectos que se ha carecido y que obviamente ¿tú no crees, Richard, que es importante para el desarrollo de los proyectos en el trabajo? Sí, es muy importante tener esa formación, ¿no? No solamente en los proyectos, ¿no? Sino también dentro dependiendo del rubro, en el campo Ujú, del mantenimiento, ¿no? Mira, yo veo aquí algo importante porque cuando tú postulas a un puesto, ¿no? De una empresa, ujú, ¿no? Dentro de su manual de competencias, ellos te piden algunas competencias humanas, ¿no? ujú. Como por ejemplo, te piden pues gestión administrativa, servicio al cliente, trabajo en equipo, negociación, Wow. solución de problemas, toma de Ajá. decisiones, adaptabilidad, orientación al logro, comunicación efectiva. Pero Richard, nada de hasta ido eso está en más. la universidad. Me has dado un repertorio grande, pero mi inquietud es, ¿cómo ustedes los ingenieros, si en la universidad no les han formado en eso, pueden cumplir las exigencias de eso en el trabajo? ¿Cómo hacen? Bueno, ya en el mismo trabajo, este, tienes que buscar cursos, ¿no? Eh, para poder, un poco cumplir con ello, ¿no? Porque eh, si es un requerimiento, ¿no? Para poder ingresar hacia un trabajo que a veces es también, son requerimientos tan exigentes, ¿Pero son eh, necesarios o no, Richard? ¿Tú cómo lo ves? sí son necesarios, porque, por Claro. ejemplo, ¿no? Trabajo en equipo, si no estás acostumbrado a trabajar con tu propio equipo y con otros equipos, porque ya los procesos son transversales, ¿no? Porque hay una Ajá, entrada y una salida, entonces tú claro. necesitas pues la información de un equipo y procesar esa información para entregárselo a otro equipo, ¿no? Entonces tiene que Y haber, tiene que haber un tacto humano, una buena comunicación, un buen trato, una buena empatía, ¿cierto, Richard? claro, tiene que haber un trato humano y eso es lo que tú comentas, ¿no? Una buena empatía para Claro. ¿Te poder ha tocado, avanzar, ¿no? Richard, trabajar con colegas ingenieros y que ellos carezcan de estas habilidades en el trato de ese contacto personal? ¿Has notado eso? Eso lo he notado más, pues que yo he estado en minería y después he estado en transmisión, ¿no? Pero ha Eh, habido esa presencia de profesionales de sí, ingeniería en el trabajo. sí ha habido algunos que no tienen Sí, yo te digo ese esto, trato, Richard, ¿no? y te lo comento porque cuando yo he trabajado con algunos ingenieros, pues con el respeto de los ingenieros, es que algunos me parecían cuadriculados, porque a veces yo buscaba flexibilidad y forma de buscar soluciones a los problemas, pero la verdad estaban tan encajonados en su proceso que la verdad pensaba más en el resultado, pero no pensaban en la gente. Y eso me tocó experimentar, te digo, Richie, con algunos ingenieros, pero no sabía pues el detrás de este tema. ¿Qué me puedes decir sobre eso, Richard? Sí, en algunos casos se puede uno encontrar
algún profesional que está más encajonado, ¿no? Y no piensa, como dicen, fuera de la caja o no tiene la flexibilidad, ¿no? Pero eh, de acuerdo a la cultura de la empresa y si no hay un trabajo ya propio de la empresa, pues van a continuar con ese tipo de formación, ¿no? En el trabajo. Ujú. Pero ya el cambio viene cuando la empresa te empieza a llevar y a cambiar y a prepararte en esos temas. Pero eso ya es en el proceso, ¿no? Es como que ya la empresa ve la necesidad de que se tenga que invertir en eso, ¿no? Pero no viene Claro, pues desde la misma universidad, ¿no? no viene, pero ¿tú no crees que eso para la empresa le ocasiona más altos costos, un ritmo de trabajo condicionado a un proceso de aprendizaje lento? Porque, Richard, tú has aprendido, por lo que veo esto, como uno dicen, en la cancha, en el campo. ¿Cuánto tiempo te ha demorado aprender a desarrollar las habilidades blandas en el trabajo, por ejemplo? ¿Un mes, 2 meses o años? No, son años, pues, ¿no? En algunas yo ya las tenía por Ujú. por una formación autodicta y otras sí me han tomado años, Autodidacta, ¿no? Sí, claro, claro, autodidacta, por porque iniciativa tuya que tú mismo te diste cuenta. sí, porque cuando yo estaba en la universidad, en algún momento cuando tuve algún problema de salud Ujú, y tuve que moverme a otro ambiente, ujú, me llevé libros y el primer libro que leí de estos temas fue pues, Líder del Futuro, ¿no? Y donde ujú. hablaban en esos tiempos de toda la transformación y el comportamiento de un líder, ¿no? Ajá. Es- ¿Por pero qué te eso interesó ese tema, Richard? Porque no estaba dentro de tu malla curricular de ingeniero. sí, no estaba, pues, ¿no? Sino que me llamó la atención Ajá. Fue el un tema tema del personal. liderazgo, sí, Claro. como un tema personal. Entonces, Ujú, eso fue algo personal, ¿no? Autodidacta, ¿no? De claro. poder, Tomaste la iniciativa, pero no creo que todos hayan tomado la misma iniciativa, pues, ¿no? definitivamente, ¿no? Algunos más se centran, ¿no? Al tema académico, que son pues netamente números y ciencia, ¿no? Y Ujú. no se involucran en otros temas, ¿no? Pueden ser muy buenos en la universidad, ¿no? O sea, académicamente muy buenos, pero no es suficiente, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Claro. ¿Qué te exige el trabajo, Richard? Tú que has pasado todo ese proceso de esas carencias de habilidades blandas, tomaste la iniciativa, lo aprendiste pues en el camino como pudiste, y ahora pues has desarrollado un proceso pues a años, ¿no? En eso, y después ahora eres empresario. ¿Por qué has dado el salto? Cuéntanos un poco tu experiencia en ese tema, Richard. Bueno, pasar del empleado, ¿no? A hacer empresa, realmente es un proceso, Ujú, porque cuando uno está empleado, eh, pues, no conoce el otro lado, ¿no? Que es hacer empresa, ¿no? Entonces, ujú. eh, hay ahí el miedo todavía, ¿no? De qué hago, si, cómo entro en ese ambiente que, que nunca lo has Lo has desarrollado, desarrollado. porque el trabajo de empleado se podría decir ahora, más rutinario, ¿no? Tú tienes ya bien establecido tu rol, es Ujú, levantarte y cumplir tu rol y regresar, ¿no? Y por ahí hacer innovaciones, ¿no? Pero igual ya tienes un rol definido. Pero en el caso de, de hacer empresa es ya diferente, ¿no? No, yo veo que hay eh, más responsabilidad, ¿no? Tienes que aprender casi de todo un poco o entender un poco de todo y ahí se necesitan justamente más todavía todas esas habilidades blandas, ¿no? Para ujú. establecer buenas relaciones con los clientes, hacer un equipo base, hacer un equipo satélite, establecer alianzas, Ujú, ¿no? Con otras empresas, buscar un socio, entender al socio, cómo debe ser tu socio, ¿no? Y cuáles son
esos perfiles para asociarte con otras personas. ¿no? Eh, o sea, hay mucho que necesita uno de estas habilidades en el campo del negocio, ¿no? Porque interactúas mucho más a todo nivel, ¿no? Ujú, Con, con los trabajadores, con los colaboradores aquí que se están formando con nosotros de manera en capacitaciones técnicas, entenderse con ellos y también con el gerente que te contrata para un servicio, con el jefe que coordina contigo, con el supervisor que está en campo, con la gente de seguridad, ¿no? Cómo llegar hacia ellos, cómo entregar la información. Lo bueno que es parte de esto, yo ya en la empresa de transmisión desarrollé mucho esas habilidades con los proveedores porque siempre buscaba de ser una buena imagen para ellos, ¿no? Cuando ujú, tenían contacto conmigo, siempre había una buena atención, una disposición a ayudarlos, ¿no? No, ujú, no ser cuadriculado y decir, no, no se puede, ¿no? Sino a buscar soluciones, ayudarlos, ¿no? A ver qué otras posibilidades, ¿no? Dentro del proceso que yo conozco, orientarlos, ¿no? Porque como ujú, cada empresa y cada sector tiene un proceso y el que pues viene no conoce, ¿no? Entonces hay que saber ujú. cómo orientarlo y guiarlo, ¿no? Para Claro. algunos proyectos que ellos tenían, para algunos problemas que ellos podían necesitar, ¿no? Entonces, y ahí generé muy buenas amistades, ¿no? O sea, que generalmente ahora los amigos, socios, los que probablemente también formemos algún tipo de asociación, Ujú, vienen distintas empresas, ¿no? De ABB, de Siemens, de Electroduna, de Red, ¿no? De distintas empresas, ¿no? Entonces, yo veo ahora que de alguna manera, eso que pude haber, eh, cultivado, veo los ujú, resultados, ¿no? Y me siento bien, me siento contento por tener, ese grupo de amigos, ¿no? Ese grupo de personas con quien uno pueda contar, ¿no? Para, ujú, y ellos cuentan también conmigo, ¿no? Porque me llaman para alguna consulta y yo también respondo a sus consultas, ¿no? Porque de eso se claro. trata, ¿no? De compartir información, conocimiento, experiencia, eh, no sé, pues compartir todo lo que se pueda compartir. Ahora también compartimos ya temas con otros compañeros que también están en el sector eléctrico, pero también quieren hacer su empresa o están empezando desde, a formar su empresa desde ser consultores, desde hacer proyectos, desde hacer diseños, buscar qué ellos hacen, qué habilidades tienen y cómo contactarlos, ¿no? con el sector al que ellos puedan tener llegada, ¿no? Puede ser Ujú, minería, puede ser generación, puede ser transmisión, puede ser municipalidades donde se necesite esas funciones, ¿no? Porque ujú, uno no puede hacerlo todo porque no somos conocedores de todo, si no tendríamos un altar, ¿no? O sea, sabrías mm, todo, ¿no? Pero no somos así, pues, porque necesitamos del, de, de- del conocimiento de distintos perfiles, ¿no? De las personas. claro. Poder lograr un buen proyecto, para poder entregar un buen servicio, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, Entonces, sí, por lo que tú comentas, Richard, las habilidades blandas te han ayudado a dar un salto enorme en tu carrera profesional. sí, Juan, bueno, casi algunas cosas lo hemos trabajado contigo y me has conocido y se ve pues ese proceso, ¿no? De cómo uno va cambiando. El Richter ahora no es igual al Richter de 3 años y de Mm, 6 años, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? claro, y eso es algo importantísimo porque evidencia, Richard, que para las futuras generaciones, y es más, a los muchachos que están ahora en la universidad, me imagino que van a estar en la situación que tú estuviste hace muchos años. Sí, yo imagino que sí, ¿no? Porque bueno, aunque ahora ya ellos tienen más facilidad, ¿no, Juan? Porque en nuestros tiempos no había tanto el internet ni el YouTube. Sí, Y pero ahora, Richard, eso solamente es información.
El desarrollo de las habilidades blandas son experiencias. Eso por más que tú veas, pues, tantos videos, leas libros, ¿tú consideras que eso es suficiente? ¿Tú no crees que ahí vale mucho la experiencia? Claro, no, no es suficiente, pero al menos ya tienen algo con qué empezar, ¿no? Diría yo, ¿no? Pero sí tienen que formarse y tienen que tomar, pues, la experiencia de otros profesionales para poder desarrollar esas habilidades, ¿no? Porque creo que el tema de las habilidades blandas solo no lo puedes desarrollar completamente, ¿no? Siempre Ujú. necesitas del Ayuda apoyo, profesional. ayuda profesional de un coach, de un coach, ¿no? Que te ayude en lo que tú estás pensando lograr, ¿no? Porque Ujú. es muy, muy difícil que solo puedan hacerlo, ¿no? Y en Creo, ese porque proceso, Richard, del desarrollo de las habilidades blandas que tú lo iniciaste por iniciativa propia, te inspiraste, como comentaste, en un libro de liderazgo, que obviamente pues ahí exige mucho ese tema, hay un proceso del manejo de las emociones. ¿Te costó a ti mejorar algunos aspectos emocionales, por ejemplo? sí, sí, sí me costó eh, trabajar esas partes de las emociones, ¿no? Y es más, yo tuve pues que trabajarlo, ese proceso, ¿no? Con un inicio contigo, ¿no? El tema del coach, ¿no? De espiritualidad para poder uno desarrollar y limpiar cosas que uno puede atender, ¿no? Sus creencias limitantes, sus miedos, eh, que puedan estar ahí o que estuvieron o que están en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Desde Ujú, que llegamos aquí, ¿no? Y interactuamos con los padres, con la familia más cercana, con la comunidad en la que vivimos, con la universidad, con el trabajo y todo eso, va dejando huellas, ¿no? Entonces uno tiene que trabajar todas esas emociones para dejar el miedo, porque lo que más te limita es el ujú, miedo, ¿no? La cultura del miedo, ¿no? sé, miedo sí, a que dirán, podré, me hará lograr este objetivo, me atrevo o no ujú, me atrevo, no, cosas así, ¿no? Que te van a limitar, entonces es importante trabajar esa parte del miedo, ¿no? ¿No? ujú, Y la única forma es pues con conocimiento, ¿no? Y ahora, para cualquier proyecto, eh, no se puede también uno sentir el miedo, pero cuando hay un buen equipo, ujú. claro, todo eso hay que entenderlo como la experiencia, como tú dices, ¿no? Porque si no, no, te vas a limitar, pues vas a decir, no, eso no lo hago porque me da miedo, ¿no? Pero no lo dices, pero en tu subconsciente adentro tomas esa decisión por miedo, ¿no? Ujú. Entonces, por lo que veo, Richard, has desarrollado esto en el tiempo, la exigencia del trabajo te ha hecho ver muchas cosas, has tomado iniciativa, pero aún así hay esa responsabilidad, ¿tú no crees de las universidades en formar algo que se necesita en las empresas? ¿Por qué? Porque ustedes van a postular un trabajo, ¿verdad? Claro, es importante, pero como profesional veo que ahí va a ser muy difícil porque a veces la universidad ya está muy política, ¿no? Quizás habrá que hacer una entidad externa donde profesionales ayudemos a otros profesionales, ¿no? A poder desarrollar esas habilidades blandas que se necesitan para el trabajo y también desarrollar esas especialidades, ¿no? Que tampoco lo forma la universidad, porque la universidad es más, está más enfocada a, a lo genérico, a Sí, desarrollar de Richard, repente. pero ¿tú no crees que la universidad debería actualizarse a estos tiempos? ¿Tú no crees que hay un modelo universitario ya, pues, que ha pasado a un tradicionalismo que ya debe actualizarse? Debería, Juan, pero eso es un tema
de personas, ¿no? De- que busquen actualizar todo ello, ¿no? Pero eh, tendrían que contratar los servicios de un profesional que pueda hacerlos encaminar, ¿no? Así como las empresas contratan, por ejemplo, a un profesional en gestión de activos, a un profesional en normas, ¿no? Para certificarse, ¿no? Entonces, de la misma manera, las universidades podrían lograr eso, porque si ha pasado tantos años y no lo han hecho, nunca lo van a hacer solos, ¿no? Pero esa también es una habilidad, ¿no? Tener esa ¿Tú no habilidad crees de poder pelear. que hay un síntoma de alejamiento entre la universidad y las empresas? Y de repente por eso la universidad no lo considera. ¿No crees que hay un divorcio por ahí? Y falta una mejor relación para conocer las realidades de tanto universitarias y empresariales. Sí, yo sí siento que hay ese divorcio, ¿no? De las universidades, ¿no? Con el sector empresarial. Y, y pues el sector empresarial es tan diverso, ¿no? Alta tensión, producción, minería. Entonces la universidad deberían acercarse a cierto sector como para al menos trabajar ahí ese acercamiento, ¿no? Pero Ujú. Claro, porque las se supone prácticas que lo que te realizan, forman para ser un profesional para el trabajo y responder a las exigencias que obviamente están en las organizaciones, en tu caso de la ingeniería eléctrica. Es un sentido común, ¿cierto? bueno, ¿Qué sí, ¿no? piensas tú? Pero no lo hacen. Y yo veo Pero que no hay lo hacen. una necesidad que queda en evidencia, obviamente, por experiencias que he podido observar. Y quería un poco en este podcast comentar, pues, ¿no? Esos aspectos que hay roles, hay responsabilidad y que obviamente, pues, no, hay que hacer cosas, pero también no hay que eludir responsabilidades de las instituciones, ¿no? Entonces yo veo que eso es algo que debería cambiarse porque el tiempo va pasando. ¿Cómo ves tú, Richard, ahora la industria donde tú estás con la tecnología? ¿Tú no crees que eso va a exigir más dinamismo de las habilidades blandas? Mira, ahora con todo esto de lo que ha marcado la pandemia, yo creo que Mm, hay dos cosas, ¿no? Antes de la pandemia y después de la pandemia. a ver, Y, cuenta. hay todo un proceso de digitalización de las empresas, ¿no? Al menos del sector que conozco, que es el sector de transmisión. Hay un proceso de digitalización muy fuerte, ¿no? Ujú, Donde ya las empresas están entrando a la parte de los RPA, ¿no? Al tema de inteligencia artificial, ujú. al tema de la realidad aumentada, ¿no? Eh, es más, ya en el sector vienen las subestaciones digitales, ¿no? Algunas ya desde los mismos equipos, ¿no? Y eliminando el cobre, ¿no? O sea, el cableado en cobre. Ujú. Eh, este, y bueno, todo el Y proceso en ese que se ha ambiente formado. digital, ¿tú no crees que también existe un dinamismo en las relaciones humanas? eh, sí, hay un dinamismo en la que eh, todos tenemos que interactuar más, pero ya Ajá. es a través de de, del así como estamos hablando, ¿no? El tema virtual, ¿no? Que es más constante, ¿no? Claro, hay una interacción más cercana porque la tecnología te permite más comunicación que antes. Así es. Sí, claro, porque podemos hacer algún tipo de reunión, congreso, con, si es un grupo grande, toda Latinoamérica y todos participan. Entonces, Ujú, culturalmente te enriqueces porque tienes, no sé, pues Colombia, tienes Brasil, tienes Chile, tienes Ecuador o Bolivia, dentro de una misma sala, ¿no? Y cada ujú, uno. eh, y ahí también te vas a dar cuenta que algunas ideas que tú puedes desarrollar aquí también las están pensando en el otro país, ¿no? ujú. Entonces,
te abre un poco el escenario a otras cosas. Richa, ¿cuál es tu mensaje para eh, los muchachos pues, que están en las diferentes carreras de ingeniería, algunos ingenieros pues, que están empezando pues, ¿no? dentro de su incursión en el mercado laboral, tú que ya pues tienes un recorrido bien ganado, yo diría, porque has aprendido mucho, ahora eres empresario. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, Juan, para un poco comentar esta parte para los nuevos valores que salen de la universidad, Ujú, eh, que busquen pues recoger la experiencia de, de las personas o de los eh, compañeros o empresas en las que ellos vayan a trabajar ujú, para que puedan eh, desarrollar mejor un perfil profesional, ¿no? Porque si sale de la universidad, lo primero que van a hacer es un poco buscar la industria a la que les guste, ¿no? Pues a algunos les puede gustar la alta tensión, a otros les puede gustar de repente la minería, a otros les puede gustar la producción, ¿no? Entonces, tienen que uno primero identificarse a qué sector quieren ir y dentro de ese sector, cuáles son las habilidades que se necesitan, ¿no? Porque para cada ujú, sector hay ciertas tipo de habilidades, ¿no? Competencias humanas y habilidades técnicas que tienen que desarrollar, ¿no? Entonces, eh, y tienen que ir conociendo ese mercado, ¿no? Lo ideal sería de repente que en algún momento dado busquen de repente la asesoría de, de, de profesionales del sector, ¿no? Y contratar su mentoría para que puedan eh, tener un mejor panorama de la industria, ¿no? ¿No? ujú, Como base, ¿no? Para que ellos puedan formarse, ¿no? En cada campo, en cada industria hay diferentes perfiles, diferentes áreas a las que uno puede acceder, ¿no? ujú, Y desenvolverse bien. Eso sería un poco el alcance que podría darle, ¿no? De manera práctica, ¿no? ujú. Gracias, Richard. Ha sido muy interesante tu comentario, compartir tus experiencias y bueno, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Juan, y con todo gusto siempre para conversar. Gracias.